Lucas 4, del 1 al 13. Vamos a leer los dos primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Cuando los creyentes leen el relato de la tentación de Jesús en el desierto, hay un instinto a preguntarse: ¿qué puedo aprender sobre la tentación en la vida cristiana? Y no es una mala pregunta. ¿Qué puedo aprender sobre la tentación del Señor Jesucristo en el desierto? La tentación de Jesús llevada a cabo por el diablo. Pero yo no voy a centrarme en esa pregunta. Yo quiero que más bien veamos por un momento la historia de la redención, enfocándonos particularmente en la creación. Quiero que nos concentremos en el momento cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, soplando en su nariz el aliento de vida y moldeándolo a su propia imagen y semejanza. Posteriormente, Dios pone a Adán en el jardín del Edén y estableció con él un pacto, el pacto de obras, y le otorgó el privilegio de comer de todos los árboles de ese hermoso jardín, con una única excepción: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le advirtió que si comía de ese árbol, ciertamente moriría. Adán fracasó. Adán no obedeció las estipulaciones dadas por el Creador. Fracasó a la tarea que se le había asignado como cabeza federal. Y Adán, como cabeza federal, se sumergió a sí mismo y a toda su posteridad en el pecado, perdiendo su justicia original, haciéndose culpable ante Dios, y toda su naturaleza fue corrompida por el pecado, y eso mismo lo hemos heredado todos nosotros. Y como consecuencia del pecado de Adán, ese jardín fértil y hermoso se convirtió en un lugar árido. La tierra que emanaba bendición ahora se había convertido en una tierra de maldición. El maravilloso Edén ahora se había convertido en un lugar de dolor y sufrimiento para los hombres. Dios entonces los expulsa del jardín y coloca querubines y una espada de fuego encendida que la Escritura dice que se movía en todas las direcciones, protegiendo la entrada a ese reino santo y sagrado. Pero Dios les hizo una maravillosa promesa a Adán y Eva. Génesis 3:15, escucha con atención. Él dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Adán creyó y Eva creyó. Dios les prometió que de la descendencia de la mujer levantaría un segundo Adán, la simiente que destruiría las obras de Satanás. Este Señor Jesucristo, hiriendo la cabeza de este enemigo, lo heriría, pero él también sería herido en el calcañar. Y es desde aquí en adelante, mis hermanos, que vemos en la historia de la redención
tanto Adán como Eva y todos sus descendientes que empezaron a fijar o a poner su mirada en el cumplimiento de esa promesa dada, buscando por la fe a aquel que vendría a destruir las obras del diablo. Ahora, no nos hemos adentrado en Lucas. Estábamos en la creación, ahora vamos a trasladarnos al Evangelio de Lucas. Yo sé que tú estás posicionado en Lucas, pero estábamos en la historia de la redención, en la creación. Pero ahora vamos a ir al contexto del Evangelio de Lucas, al Evangelio de Lucas, y en el Evangelio de Lucas nos encontramos precisamente en el capítulo 3 con el bautismo del Señor Jesucristo y una genealogía. En Lucas 3, 21 al 38, se nos dice algo de mucha importancia para nuestro estudio de hoy. Acompáñame a Lucas 3, 21, 22. Devuélvete un capítulo. Y posiciónate en el versículo 21 de Lucas 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y hay dos cosas claves, mis hermanos, que son importantes resaltar aquí en Lucas 3. Primero, ese mismo Espíritu que desciende en forma corporal sobre Jesús es el mismo Espíritu que se cernía sobre la faz de las aguas en la narración de la creación en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas en toda la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Ahora, ese mismo Espíritu desciende sobre Jesucristo, indicando que una nueva creación está amaneciendo con la llegada del Hijo de Dios. Segundo, una voz habla desde el cielo y dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esta vindicación desde el cielo ya había sido anunciada por un profeta en el antiguo pacto, el profeta Isaías. Acompáñame a Isaías 42, versículo 1. Isaías capítulo 42, versículo 1. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Escucha con atención. En quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Marvin Page y Scott Duval dicen: el bautismo de Jesús incluye una declaración de Dios que se refiere conspicuamente al cantar del siervo de Isaías 42. Dios mismo inaugura la misión de Jesús con una declaración audible ya profetizada antes en Isaías 42. Y es este evento, mis hermanos, el que inaugura el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Mesías esperado, el Mesías tan anhelado, el Mesías anunciado por el antiguo pacto, dotado del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, y solo en Él, en Cristo, es quien descansa el favor divino. Lucas hace algo muy interesante en su evangelio. Lucas no le dedica mucho tiempo a la narración del bautismo. ¿Cuántos versículos tiene la narración del bautismo? Tiene 2 versículos, versículo 21 y versículo 22. Pero seguido a esto, ¿qué nos va a narrar? Nos va a narrar una genealogía. Una genealogía llevándonos, ponle atención a esto, llevándonos no hasta Abraham, sino que nos lleva hasta ¿dónde? Lee el versículo 38.
Lucas 3:38, mira lo que dice. Hijo de Nos, está hablando en torno a la genealogía de Jesús. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y Lucas nos está llevando no hasta Abraham, sino hasta Adán, porque el plan de Dios no era solo para Israel. El plan de Dios era para todas las naciones, mis hermanos. Ahora, pongamos atención a esto. Lucas tiene una intención al remontar a Jesús hasta Adán. Esto señala que Jesús es el nuevo y último Adán al comienzo de su ministerio. Y al hacerlo, Lucas le está comunicando a sus lectores no solo quién es Jesús, sino lo que él ha venido a hacer. Mira lo que dice Matthew Barrett. Empezar con esa tipología lleva al lector a adentrarse en el Evangelio de Lucas, considerando primero en qué se parece y en qué se diferencia Cristo de Adán. Como Adán, Cristo ha venido a representar al pueblo de Dios, y como Adán, Cristo será puesto a prueba. Y Ambrosio de Milán, obispo de Milán y maestro de Agustín, que vivió entre el 333 y el 397 después de Cristo, dice lo siguiente: hay una tipología de Adán y un trasfondo del Génesis en esta historia. Ambrosio de Milán está hablando en torno a Lucas 4, del 1 al 13, y dice: ya que Adán es expulsado del paraíso al desierto, mientras que Cristo, el nuevo Adán, va al desierto en nuestro nombre para salir de ese desierto de tentación y llevarnos de vuelta al paraíso. Y podemos ver en las Escrituras una serie de contrastes sorprendentemente similares entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán en el jardín del Edén y el segundo Adán en el desierto. Pon atención a esto, mi amado hermano. Primero, notemos el contraste entre el desierto y el Edén. El desierto es la antítesis del jardín del Edén, totalmente lo contrario. El Edén era un lugar maravilloso, era un lugar glorioso, era un lugar exuberante, era un lugar hermoso. No había pecado, no había corrupción en el Edén, no había alguna sequedad, como sí lo había en el desierto. En el desierto vemos muerte, en el desierto vemos soledad, en el desierto vemos sequedad. Segundo, Adán tenía todos los alimentos en el jardín y todo lo que necesitaba Adán para su sustento, pero en el desierto no hay provisión alguna. Tercero, en el jardín encontramos manantiales de agua que fluyen de un río que desciende del monte de Dios, pero en el desierto no hay agua o poca agua. Jesús no está iniciando su ministerio terrenal poniendo sus pies sobre un jardín hermoso, sobre un jardín precioso, sino sobre una tierra maldita por el pecado en el desierto. Nuestro Señor entra en un mundo caído, mis hermanos. Entra en el desierto donde será tentado como el segundo y último Adán, como la cabeza federal de los suyos, su iglesia. Cuarto, a Adán se le dio una compañera. Tenía una compañera sin pecado, una ayuda idónea. Pero Jesús, humanamente hablando, se encuentra solo. No tiene contacto alguno con alguien durante 40 días. Quinto, a Adán se le dio cada árbol en el paraíso para alimento, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán tenía a disposición todos los árboles, todo el alimento para satisfacer sus propias necesidades. En cambio, Jesús no solo siente hambre, sino que no tenía comida alguna por 40 días. Y sexto, Jesús no solo está siendo tentado como cabeza federal, sino como el Dios hecho hombre y el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es tentado como el redentor de los elegidos de Dios. Así que hasta este momento hemos visto varios contrastes entre el primer Adán y Cristo. Esto quiere decir que cuando el lector se adentra a leer Lucas 4 del 1 al 13, esto lo debe llevar de inmediato a conectar estas dos narrativas, el Edén
y el desierto. Y Lucas quiere en su narración, después de hablarnos del bautismo y de la genealogía, nos va a narrar precisamente la prueba por la cual el Señor Jesucristo entra. Pero es necesario que tengamos algo presente, mis hermanos. Y es que los relatos del bautismo de Jesús y la tentación en el desierto no solo se encuentran conectados de manera cronológica. El bautismo de Jesús y la tentación en el desierto no solamente se encuentran conectados de manera cronológica, ponle atención a eso, sino también de manera teológica. Ambos aspectos, ambos acontecimientos, bautismo y tentación, están conectados de manera teológica, y eso es lo que yo me propongo hoy enseñar. Jesús lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 1 de Lucas 4. Vamos hacia adelante en nuestro texto de estudio, mis hermanos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Nota que el conflicto no lo inicia el diablo, sino el Espíritu. De este modo, Jesús no aparece en la imagen como siendo arrastrado pasivamente por el maligno para soportar la tentación. No, eso no es lo que nos está hablando Lucas. El iniciador de este acontecimiento no es el diablo, es Dios. La imagen es la del ungido del Señor a la ofensiva y guiado por el Espíritu para enfrentarse al diablo. Alguien dijo que es probable que los cabellos de Jesús todavía estaban mojados del bautismo cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Mitchell Chase dice con respecto al desierto: el desierto fue el escenario de la infidelidad del pueblo de Israel, narrada en episodios conmovedores que nos hacen cuestionar cómo aquellos recién liberados por el poder y la gloria de Dios en Egipto pudieron alejarse tan fácilmente de Él. En ese tiempo de prueba, desorientación y desconcierto, el desierto se convirtió en un lugar donde sus corazones quedaron al descubierto. El desierto, sigue diciendo Mitchell Chase, es un lugar de purificación y confrontación interna. ¿Qué alberga realmente el corazón humano? Llevémoslo al desierto para descubrirlo. Allí los corazones de los israelitas fueron expuestos en toda su fragilidad. En contraste, alabemos a Dios porque el corazón de Jesús también será revelado en el desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, pero ahora nos dice por 40 días. En el versículo 2, lee conmigo. Por 40 días, y era tentado por el diablo. Por 40 días, mis hermanos. El Espíritu conduce al desierto a Jesús por un periodo significativo de 40 días. Y me es necesario hablar aquí un poco de ese vínculo directo que hay con la historia del pueblo de Israel. No es coincidencia. Las pruebas de Jesús pueden verse como un microcosmos, una representación de manera condensada de la experiencia misma de Israel en el desierto. Mientras que el pueblo de Israel vagó y fue probado en el desierto por 40 años, Jesús enfrenta su prueba en 40 días. Y era tentado por el diablo. Mira este presente que nos habla Lucas, un participio presente, literalmente hablando siendo tentado. Indica que Jesús fue tentado durante los 40 días, pero que las 3 tentaciones, que me atrevo a decir que gran mayoría de nosotros conocemos, son las 3 tentaciones con las que culmina este periodo de 40 días. Y aquí debemos preguntarnos algo. ¿Qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? Y así lo dice un comentarista bíblico. Es la seducción al mal.
se distingue de la prueba así. La prueba busca descubrir las cualidades morales o el carácter del hombre. La tentación te persuade al mal, te engaña para que te arruine. Dios prueba, Satanás tienta. Ahora, yo quiero hacer algo en esta noche. Yo quiero que nos concentremos en aquellas voces que escuchamos en el Evangelio de Lucas. Y tal vez tú me vas a preguntar, mi hermano Juan Sebastián, ¿cuáles voces? ¿Cuáles voces? Pongamos atención a esto. La última voz registrada en esta narración, ¿cuál fue? La leímos en Lucas 3. ¿Recuerdan? Lucas 3. ¿Qué voz escuchamos en Lucas 3:22? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego hay un silencio. Y ese silencio es interrumpido por otra voz que habla en Lucas 4, versículo 3. Lucas 4, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Notemos el contraste, mis hermanos, entre estas dos voces. Por un lado, Jesús escucha a su Padre decir, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero por otro lado, ahora escucha un ataque directo a la voz del Padre. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pon atención a esto. Mira lo que dice David Garland y es supremamente importante para entender el versículo 3. En el griego de Lucas, en la raíz griega, el diablo utiliza la condicional de primer tipo. Ojo, nuestras Biblias, la Reina Valera de 1960 traduce, si eres hijo de Dios. Pero en la raíz griega, la traducción mejor y más correcta es, ya que tú eres hijo de Dios. Ya que tú eres hijo de Dios, para favorecer el argumento. Satanás no está dudando de que Jesús sea el hijo de Dios. Satanás le está diciendo a Jesús, ya que tú eres el hijo de Dios, y ahora sigue diciendo David Garland, asumiendo que la declaración es verdad. No es una petición. Satanás no le está pidiendo al Hijo de Dios que pruebe, que realice un milagro. ¿Probárselo a quién? Si no hay testigos. El foco se coloca sobre lo que significa ser el Hijo de Dios. La tentación, mis hermanos, de Satanás es un mandamiento directo de convertir las piedras en pan. Lo que Satanás le está queriendo decir al Señor Jesucristo es, ya que tú eres el Hijo de Dios, amado, pero no has comido por 40 días, ¿es este el amor de tu Padre? ¿Te ha traído al desierto para morir de hambre? Seguramente tu Padre te proveería, pero ya que Él se niega, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y esto es una versión distorsionada del Evangelio, casi como el Evangelio de la prosperidad. Es como si el tentador le dijera, ¿tienes hambre, Jesús? Seguramente esto no es lo que Dios quiere para ti. Si realmente fueras el Hijo de Dios, no deberías estar libre de necesidades. Vamos, usa tu poder, ordena que esta piedra se convierta en pan, satisface tu necesidad inmediatamente. ¿Por qué sufrir si puedes evitarlo? ¿Acaso no había declarado Dios Padre que Jesús era su Hijo amado en quien tenía complacencia? Mis hermanos, ¿acaso no es el pan una de las cosas que los padres amorosos proveen a sus hijos? ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Así que ceder a la tentación, haciendo uso de su poder para saciar su hambre, era negar el cuidado paternal de Dios. Ahora, mis hermanos, miren esto. Esto refleja mucho la primera tentación que se narra en las Escrituras. Satanás está usando la comida para satisfacer un placer egoísta e idólatra. ¿No fue esto acaso lo que hizo con Adán y Eva en el Edén?
Esto fue lo que les quiso decir. No confíes en la palabra de tu padre. No confíes en él. Dios no es bueno. Mis hermanos, esa es la esencia de la tentación. Hacerte creer que Dios no es bueno. Warren Wiersbe dice, en la primera tentación, Satanás sugirió que algo andaba mal con el amor del Padre, puesto que su amado Hijo padecía de hambre. En años pasados, Israel habría sufrido de hambre en el desierto y Dios les envió pan del cielo. Así que era seguro que Jesús podía usar su poder divino para alimentarse y salvar su vida. Satanás sutilmente usó este mismo método con Eva. Dios no es justo con ustedes. ¿Por qué no pueden comer de todo árbol del huerto? Si realmente los amara, compartiría con ustedes todo. Pero mira lo que dice Lucas 4, versículo 4. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mis hermanos, Jesús responde ¿de qué manera? Jesús responde citando las Escrituras. Jesús responde citando Deuteronomio 8, versículo 3, que es una referencia precisamente a Israel en el desierto. Jesús responde diciéndole, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora hay algo muy importante aquí que encontramos en esta expresión cuando vamos a la raíz griega. En el texto griego se nos muestra que lo que hace Jesús es una negación directa a lo que Satanás le está diciendo o lo está impulsando a hacer. Lo que está el Señor Jesucristo haciendo es diciéndole, no solo de pan vivirá el hombre. Es una negación directa. Así que las primeras palabras de Jesús en medio de la tentación es una negación rotunda a la serpiente, mostrando y vindicando y demostrando que él sí hace la voluntad de su Padre. Pero hay algo muy interesante, mis hermanos, en esta cita de Deuteronomio 8:3, porque esto nos traslada al momento cuando Israel, pueblo privilegiado, Dios les proveía de maná en el desierto, veían la gloria de Jehová. Vamos a Deuteronomio 8, vamos juntos, mis hermanos. Versículo 1, dice así la palabra de Dios: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mis hermanos, Jesús está citando lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel en ese momento. Lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel en ese momento, Jesús ahora se lo dice a Satanás. El punto aquí es que Israel, corporativamente hablando, como una nación, mis hermanos, como el hijo primogénito de Dios, como lo dice Éxodo 4, 21, 23, apunta el texto y si quieres lo puedes leer después. El punto aquí es que Israel, de manera corporativa, como el hijo primogénito de Dios, en el desierto fracasó, sucumbieron y cayeron ante la idolatría. No quisieron vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ellos despreciaron al Señor. Ellos despreciaron su palabra. Ellos rechazaron a Moisés y la provisión divina. Mis hermanos,
Pero el significado de esto nos empieza a guiar y apuntar a que este Jesús está recapitulando y también está revirtiendo el pecado de Israel en el desierto. Y Él no lo hace como un pecador, sino como aquel que, lleno del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, el Mesías, ha venido a redimir a aquellos que están muertos y caídos en el desierto. Lucas nos está diciendo que este segundo Adán es el nuevo y verdadero Israel, cuyo corazón no se apartará de su Padre. Y por su obediencia, Él está haciendo lo que el primer hijo, el primer Adán no hizo. No un hijo de Dios, el Hijo de Dios que hace lo correcto. Y es necesario que nos detengamos aquí, mis hermanos, porque Satanás nunca había escuchado de la boca de un hombre una negación como estas. Jesús tomando un cuerpo verdadero, completamente hombre, completamente Dios, dos naturalezas distintas, mi hermano, este como tu representante y como tu sustituto, como tu cabeza federal, le dijo no a la serpiente. Y aquí encontramos el primer golpe en la cabeza de la serpiente, en su cabeza. Pero Satanás no se va a quedar quieto. Él va a seguir adelante con sus artimañas, porque así ha sido desde el principio. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esto está en Juan 8:44. Ahora, en el versículo 5, Satanás lo lleva a un alto monte. Mira lo que dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y quiero que pongas atención a esto, porque muchos teólogos se preguntan por qué lo lleva a un alto monte. Y dicen que Jesús está inaugurando un segundo éxodo. El primer éxodo comienza en el desierto y se mueve hacia una montaña. Salen de Egipto y se dirigen ¿a dónde, mis hermanos? Al monte Sinaí. Y se mueve hacia una montaña, el monte Sinaí, hacia un lugar alto. Jesús es tentado en el desierto y ahora es tentado en una montaña, en un lugar elevado. Así como Israel, que se movió del desierto hacia una montaña, Jesús se está moviendo del desierto hacia un alto monte. Matthew Armon dice: después de que Israel pasó por las aguas del Mar Rojo, el Espíritu de Dios guió a Israel, el Hijo de Dios, al desierto. De manera similar, después de pasar por las aguas del bautismo en el Jordán, el Espíritu conduce a Jesús, el Hijo de Dios, al desierto. Y dice: el nuevo éxodo que conduciría a la restauración del exilio está en marcha. Jesús, mis hermanos, está recapitulando el éxodo fuera de Egipto, pero el Hijo de Dios sigue enfocado y está enfocado en los propósitos de su Padre. Versículos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás le está ofreciendo al Hijo de Dios la gloria, pero sin sufrimiento. La gloria aparte de una cruz. La misma estrategia que usó con Adán e Israel. Gloria sin sufrimiento. Y Dios ya le había prometido a su Hijo todos los reinos de este mundo. Escucha con atención, mi amado hermano. Salmo 2, 7, 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero él primero tenía que sufrir. Él primero tenía que morir. ¿O recuerda cuando Jesús comenzó a anunciar su muerte a sus discípulos? ¿Cómo se pusieron ellos? Y especialmente uno de ellos. ¿Quién? Pedro.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El diablo tienta a Jesús a hacer lo que redunda en su propia gloria y no en la gloria de su Padre. Pero mis hermanos, mira ahora lo que le responde Jesús. Lucas 4, versículo 8. Le responde de la siguiente manera. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús vuelve a citar las Escrituras. Jesús cita Deuteronomio 6:13, que dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Y por qué este texto, mis hermanos? Bueno, debemos mirar Deuteronomio 6 en el contexto. Y Deuteronomio 6 es un texto que para el pueblo judío era relevante. Se le ha llamado el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús cita este texto y le está recordando a Satanás: mira, Satanás, yo soy la encarnación del Shema, yo soy Dios. Porque Cristo tiene, mis hermanos, puesta su mirada en la cruz. Cristo no va a ser desviado por nada ni nadie en su obediencia al Padre. Jesús está obedeciendo lo que Adán e Israel no pudieron hacer. Y debemos tener en cuenta, mis hermanos, estas dos tentaciones que se citan en las Escrituras. Jesús silencia a la serpiente, pero la serpiente conoce muy bien las Escrituras, las tiene memorizadas. Versículo 9. Pasamos ahora a la tercera tentación. ¿Y qué dice? Y le llevó, ¿a dónde? A Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, ¿escuchas la voz otra vez? Échate de aquí abajo, porque escrito está. Ahora, mira, Satanás es ahora quien está citando las Escrituras. No es el Señor Jesucristo, es Satanás. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mis hermanos, Satanás está citando en estos momentos el Salmo 91, 11, 12, que dice así: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Es como si la serpiente le estuviera diciendo al Hijo de Dios: bueno, Jesús, cumples Deuteronomio 8, cumples Deuteronomio 6, ¿por qué no cumples los Salmos también? Ya que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido de tu Padre, Él no te dejará que te estrelles con las piedras. Pero hagámonos una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué Satanás, de toda la historia de la redención, cita Salmo 91, versículo 11 y versículo 12? Bueno, muchos comentaristas dicen que la serpiente está muy familiarizada con los pies del Mesías. ¿Recuerdan lo que leímos al principio en Génesis 3:15? Esta te aplastará, ¿qué? La cabeza, mas tú le herirás el calcañar. Los comentaristas dicen, la serpiente está muy familiarizada con esos pies. Sabe lo que le va a pasar, le van a aplastar su cabeza. Es como si dijéramos que los pies del Mesías están sobre la cabeza de la serpiente.
Eso es lo que vimos en Génesis 3:15, como lo dice, como lo dije hace unos segundos. Satanás está pensando en los pies del Mesías porque sabe que esos pies prometidos lo están aplastando y su estrategia es desviar esos pies de sí mismo. Pues a sus ángeles mandará, Salmo 91, no vayas, solamente escucha. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el versículo 13 del Salmo 91 dice algo supremamente interesante. Versículo que quiero que vayamos todos. Salmo 91, versículo 11 al 13. Vamos a leer desde el versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mis hermanos, leamos el versículo 13. Este es el texto que Satanás no le cita a Jesús. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Nuestro Señor está protegido, mis hermanos, por los ángeles, porque el propósito del Hijo de Dios es pisotear al león y a la serpiente. Mira cómo lo dice la Nueva Versión Internacional en torno al versículo 13. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. El texto que tú y yo estamos leyendo, el Salmo 91, está hablando en torno a la persona de Jesucristo. No es casualidad que en Apocalipsis 12:9, el último libro de nuestro canon bíblico, diga: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y esta serpiente se le apareció a Adán, se le apareció a Eva en el jardín y los engañó. Pero mira, por ejemplo, lo que cita el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 8, que tiene mucha relación con el versículo 13, que leímos hace unos segundos. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y el apóstol Pedro, mira lo que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que, mis hermanos, el Mesías, según el Salmo 91, del 11 al 13, está protegido por los ángeles para destruir las obras del diablo y pisotear a la serpiente. Este es el texto que Satanás no le citó al Señor Jesucristo en el momento de la tentación. G. Cavill dice: la negativa de Cristo a seguir el consejo de Satanás durante las tentaciones del desierto fue el comienzo de la victoria sobre Satanás profetizada en el Salmo 91. Y entonces Jesús cita Deuteronomio 6:16 en el versículo 12 de nuestro texto de estudio, diciendo: respondiendo Jesús le dijo. ¿Estás en Lucas conmigo? Lucas 4, versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Satanás: no me tientes y no me hagas o no me pidas que haga mal uso de mis pies, pues tengo como propósito destruirte. Jesús, mis hermanos, aquí ha autenticado aquella voz que escuchamos en Lucas 3:22. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas dos voces fueron puestas a prueba: la voz del Padre, la voz de la serpiente. Pero la voz del Padre ha sido vindicada 3 veces sucesivas por la obediencia del segundo Adán. Lo que Adán e Israel, como hijos de Dios, no pudieron cumplir en su rebelión y desobediencia, el segundo y último Adán, el nuevo y verdadero Israel, lo hizo.
Y Lucas finaliza diciendo algo interesante, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, mira lo que dice, se apartó de él por un tiempo. Y la pregunta que tenemos que hacernos aquí, mis hermanos, es, ¿qué significa que se apartó de él por un tiempo? Bueno, la Escritura nos muestra que Satanás continuamente buscó la caída del Hijo de Dios. Eso lo vemos en la Escritura. Los hijos de la serpiente atacando al Verbo eterno, al Dios encarnado. Jesús regresa victorioso del desierto, pero Satanás no se ha dado por vencido. Él esperó otras oportunidades para tentar al Salvador y alejarlo de la voluntad del Padre. Y Andrew Bonar dice, estemos tan vigilantes después de la victoria como antes de la batalla. Mitchell Chase dice, en los capítulos siguientes del Evangelio de Lucas, veremos a Jesús enfrentarse a las fuerzas demoníacas. En el huerto de Getsemaní reafirmará su compromiso con la voluntad del Padre. Más adelante afrontará las burlas, el arresto, el juicio de judíos y romanos, lo que podríamos interpretar como ataques satánicos de los poderes políticos y sociales de la época. En esencia, Jesús continuará resistiendo los embates del maligno y sus seguidores, pero él permanecerá firme. De hecho, toda la misión de Jesús, mis hermanos, escucha esto con atención. Toda la misión de Jesús puede verse como una prueba continua. La vida triunfante de Jesús conduce a una muerte triunfante. Al tercer día sigue su resurrección triunfante. Semanas después, su ascensión triunfante. Y ahora guardamos con esperanza su regreso triunfante. Pero hay algo muy interesante y con esto voy a finalizar. Hay algo muy interesante. Y es en Lucas 23, 35 al 39, texto al cual debemos ir todos. Todos debemos buscar ese texto. Mi hermano, si tú no tienes Biblia, apunta el texto y por favor léelo cuando tengas un tiempo. Porque en este texto que estamos buscando, Lucas 23, del versículo 35 al 39, encontramos un fuertísimo paralelo con las voces que escuchamos en Lucas 3, en Lucas 4 y en Lucas 23. Y antes de leer el texto bíblico, quiero leer lo que Nancy Guthrie expresa con respecto a este paralelismo de voces. Mira lo que dice: así como Lucas parecía querer que sus lectores vieran la inocencia de Jesús, en contraste con la culpa de quienes lo rodeaban, también parecía querer que sus lectores vieran las similitudes entre la tentación de Jesús durante la escena de la crucifixión, colgado en la cruz, y la tentación de Jesús que experimentó en el desierto al comienzo de su ministerio, texto que hemos estudiado. Recuerda que, sigue diciendo ella, en el desierto Satanás dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, ya entendemos, ya que tú eres el Hijo de Dios. Seguido de la tentación de Jesús a evitar el sufrimiento y salvarse. Pero escucha esto: los agentes de Satanás en esta escena de la crucifixión también hicieron algo similar. Mira lo que dice el versículo 35 de Lucas 23. Y el pueblo estaba mirando. Contextualicémonos. El Señor Jesucristo está en la cruz. Está colgado en la cruz, mis hermanos. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y escucha la voz: si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Te acuerdas de la voz de Lucas 3, Lucas 4? Ahora Lucas 23, si este es el Cristo, muy parecido a lo que Satanás le dijo: ya que tú eres el Hijo de Dios, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, segunda vez, escucha,
Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, tercera vez, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Qué astuto. A ti y a nosotros. Mis hermanos, uno de estos criminales le dice, sálvate a ti mismo y no a nosotros. Pero yo quiero que pongas atención a esto. Porque en el momento en que Cristo pende de la cruz, las burlas, los azotes, los escupitazos, hay una voz que se escucha. Una voz que vindica la voz del Padre de Lucas 3:22, de que este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y es un ladrón que se unió a esa voz, no como la voz de la serpiente, sino una voz que vindica al Hijo de Dios. Versículo 40 y versículo 41. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Este ladrón está reconociendo, mis hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios. Reconoce que este es aquel que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora de manera pública va a expresar algo maravilloso. Mira lo que dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, ya lo leímos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Pero en el versículo 42, después de haber expresado que ningún mal ha hecho en torno a la impecabilidad del Hijo, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón no pide que Jesús se salve ni que baje de la cruz, porque este ladrón ha entendido que después del sufrimiento Jesús va a venir en gloria. Acuérdate de mí. Entonces Jesús le dijo, versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, ¿qué le respondió Jesús al pueblo y a los gobernantes? Nada. ¿Qué le respondió Jesús a los soldados? Nada. ¿Qué le respondió Jesús al ladrón que le dijo, bájate y bájanos a nosotros? Nada. Pero ¿qué le dijo a aquel que le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, ¿qué aplicaciones encontramos a este texto? Muchas. Pero quiero finalizar con estas palabras. Primero, te hablo a ti, mi querido amigo, amiga, que hoy, por la providencia del Señor, has escuchado su palabra. Te hablo a ti para que entregues tu vida a Cristo, para que te unas a la voz de aquel ladrón que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la promesa del Señor es que estarás con Él en el paraíso. Hoy tú eres llamado por Cristo, hoy tú eres llamada por Cristo, hoy eres bienvenida para que te unas a esa voz que ratifica, sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y el consuelo y la esperanza que tienes, te lo aseguro, es que Jesús abre las puertas del paraíso para que estés con Él. El único obstáculo que impide que vayas y seas recibido por Cristo es que no vayas a Él. Lo que hace del paraíso que sea un paraíso es Cristo.
Gerhardus Voss dijo, Cristo es el paraíso dentro del paraíso. Pero a ti, amado hermano, amada hermana, niños, niñas, no coquetees con el pecado. No coquetees con el pecado. Desconfía de ti mismo. Tú tienes un enemigo que llevas dentro. Aférrate continuamente a tu Salvador. Continuamente. Ruégale a Dios que te ayude a mortificar ese pecado. Diariamente. Ora. Ruégale. Pídele al Señor que te ayude. Mi hermano, no dejes de pelear la batalla. Peléala. Continúa adelante. Mira lo que nos aguarda, una esperanza eterna, una esperanza gloriosa. Cristo ha derrotado el pecado, Cristo ha derrotado su gobierno, mi amado hermano, mi amada hermana, niños, escuchen, Cristo ha derrotado el pecado, ha derrotado su gobierno, ha debilitado el poder, ha extraído esa raíz de muerte eterna en el creyente. Sin embargo, el pecado es pecado y siempre va a intentar controlarte. Vive en dependencia absoluta y continua en Cristo. Teme a Dios, teme a Dios. Como leía esta semana, no extiendas las estacas de tu libertad cristiana. Porque ¿sabes qué pasa? Una muestra de que te estás probablemente endureciendo es cuando el pecado que antes te espantaba, ahora no. Ahora no te espanta tanto. Teme a Dios y corre a Cristo hoy. No hagas caso a las recompensas del pecado. Dios es bueno. Satanás te muestra a ti una fruta hermosa, pero por dentro está llena de veneno. Dios te muestra a ti una fruta, pero toda ella, por fuera y por dentro, es hermosa, es maravillosa, mis hermanos. Hay un remanente en ti que te acosa diariamente. Tu carne se opone a la oración. Tu carne se opone. Toma nada más la Biblia y mira cómo la carne se pone. Medita en la palabra de Dios. Dar una ofrenda generosa a la iglesia y la carne se pone de inmediato. Resistir la tentación. Tu carne se te pone al frente y te distrae, te exaspera. Pero pídele al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón, que te examine para que tú puedas conocer tu propio corazón, para que conozcas tus propios pensamientos, para que veas si hay un camino perverso en ti y te guíe al camino eterno. Varones, padres de familia que me escuchan, ustedes son los centinelas de sus casas. Ustedes son los centinelas de sus casas. Y si el centinela no está atento y alerta, la casa se destruye, la ciudad se destruye. Mis hermanos, pero no me quiero quedar así. Quiero que nos alentemos. Y es que en nuestra lucha con el pecado no debemos olvidar que no luchamos solos. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Mis hermanos, vamos a salir victoriosos. Eso lo dice la Escritura. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén.